Dios les bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo y vamos a estar hablando sobre milagros, sobre Jesucristo, sobre que nada es imposible para Él. Jesucristo tenía un amigo que se llamaba Lázaro y había muerto hace 4 días y ya estaba en su cuerpo en descomposición. Ya era, digamos, imposible que pase algo, que se resucite. O sea, nadie podía pensar que Jesús, después de 4 días, lo podía resucitar. Aún sus seguidores más íntimos. Pero pensaban que si él hubiera llegado antes, se hubiera sanado de la enfermedad. Si hubiera llegado 1 hora o 2 horas después de muerto, podría haberlo resucitado. Pero llegó 4 días después y Jesús dice: quiten la piedra, y ordenó: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó completamente sano, y todo aquello que de su cuerpo que ya estaba deteriorado se sanó. No hay nada imposible para Jesús. Jesús también murió y resucitó, se autorresucitó a sí mismo y está ahora a la diestra del Padre intercediendo por usted, y lo más extraordinario es que está al lado suyo. Y más extraordinario aún puede ser que esté dentro suyo si usted le invita a entrar. Jesús dice: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso significa una amistad perenne, eterna. Esto es algo glorioso, es algo maravilloso, y le pido a Dios que le revele a usted estas palabras que llevan milagros y llevan el poder sobrenatural. Son palabras de las Escrituras. Entonces, no importa cuáles sean las circunstancias, cuando Jesús aparece en escena, las situaciones imposibles pueden ser dadas vuelta. El mismo que caminó por las playas de Galilea hace 2000 años, viene a usted y le dice: quite la piedra y levántate, y te da vida. No importa lo que diga la gente, no importa lo que puede susurrarle el diablo a su mente, no importa lo que digan los demás. Cuando Jesús viene y entra en su corazón, o está al lado suyo, y usted puede hacer una oración, porque Jesús siempre está al lado suyo y no necesita que usted, digamos así, pida una audiencia y Él le dé aquí 6 meses y medio en un lugar especial. Usted puede hablar con Jesús hoy, aquí y ahora y en este mismo momento, porque Jesús es Dios y Él está en todas partes al mismo tiempo. Entonces, cuando Jesús traspasa la puerta de su casa, traspasa la puerta de su corazón, todo, absolutamente todo cambia. No hay más preguntas, porque Él es la respuesta. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesús. Jesús en la cruz pagó los pecados suyos para que usted acepte ese regalo de Dios, y el regalo de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús. Por eso usted debe decirle a Jesús: Señor, entra en mi corazón, seamos uno, y entonces usted va a pasar a tener la vida eterna, porque Jesucristo mismo es la vida eterna. Jesús es su ayudador. Usted no está solo ni desamparado en este mundo. Jesús está al lado suyo, y eso le pido que lo recuerde siempre. Jesús está al lado suyo en todo momento. Utilice Jesús el medio que Él se le ocurra utilizar para ayudarle. Si se le queda, por ejemplo, usted con el auto en la ruta, usted
usted puede orar y Dios le pone en la mente de alguien que pare y le ayude, y justamente es un mecánico y le arregla el auto. O si tiene una enfermedad, Jesús la sana o la lleva justamente al médico especialista que va a dar con la tecla y guía sobrenaturalmente a ese médico que podría llegar a equivocarse en una operación o algo por el estilo, lo guía para que salga todo perfecto. Basta que clamemos a Jesús. Dice Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es una promesa de Dios en Jeremías 33:3. ¿Qué ocurre cuando usted ha trabajado y nada ha pasado? Eso le pasó a los discípulos de Jesús en San Juan capítulo 21, versículo 6. Dice la palabra de Dios que ellos estuvieron toda la noche tratando de pescar. Y entonces Jesús estaba en la playa, y trataron de pescar y ellos eran expertos pescadores y no pescaron nada. Y desde la playa Jesús les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le respondieron no. No sabían que era Jesús resucitado. Jesús resucitado está al lado tuyo para ayudarte y muchas veces no te das cuenta. Así como los mismos discípulos que lo conocían a Jesús, pero estaba ahí en la playa y no lo conocían. Es tremendo, ¿no? Entonces les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Siguieron lo que Jesús les dijo, sin saber que era Jesús, y echaron y no lo podían sacar porque de la gran cantidad de peces que había. Y entonces aquel discípulo que amaba al Señor, que era Juan, lo reconoce porque era el que más cerca siempre estuvo de él. Y dice, es el Señor. Aquel que está cerca del Señor lo reconoce, aun cuando está de una manera invisible. Y el apóstol Pedro se pone la ropa porque se la había sacado, y se pone la ropa y se tira al agua y se va nadando así impulsivamente para hablar con Jesús. Y entonces vinieron los otros discípulos con todas las barcas arrastrando la red de peces, y había muchísimos, y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan, y Jesús les dijo, traigan de los peces que acaban de pescar, traigan de los peces. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, y a pesar de todos los peces que había, la red no se rompió. Y Jesús le dijo, vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Porque sabían ya que era el Señor resucitado. Y vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Quiero decirle que esta historia continúa todos los días, por lo menos para mí y para muchas otras personas que somos de Dios. Muchas veces está Jesús y no lo conocemos. Muchas veces está al lado de una manera invisible y no nos damos cuenta. O nos olvidamos de que Él puede solucionar el problema de nuestro trabajo o de nuestra, situación. Ellos habían pescado toda la noche, eran expertos pescadores, no habían sacado nada. Pero siguieron las instrucciones de Jesús y sacaron muchísimos peces. Jesús da vuelta a la situación. Recuerde,
El invisible Jesús está al lado suyo y puede estar dentro suyo. Cuando Jesús da la indicación, echen la red a la derecha, hágalo. Usted capte, y Dios le va a hacer captar la voz aquí en su mente o en su corazón. Entonces, cuando tenga necesidades, tal vez su trabajo no ande ni para atrás ni para adelante, quizás quiera cambiar de trabajo, quizás está pidiendo a Dios la guía, tal vez tenga 2 trabajos y tenga que dejar uno, o dejar los 2 y encontrar uno nuevo. Tal vez ha trabajado en algo que nunca le ha dado resultado, pero Jesús, cuando usted va y obedece su voz, entonces Él da la orden y ahí empieza todo a florecer. Quizás es un campo, quizás es trigo, que no florece y no llueve y no pasa nada. Pero si usted ora, si usted habla con Jesús, viene la lluvia, viene la bendición y viene la prosperidad. Jesús es nuestro proveedor también. Jesús es el que va a cubrir todas nuestras necesidades. Algunos piensan que el poder de Jesús es solo para casos de vida o muerte, ¿no? Bueno, se está muriendo, vamos a comenzar a hacer una red de oración. Pero Jesús también se ocupa de las cosas cotidianas de la vida. Él cubre las necesidades de su propio ministerio también. Si usted está predicando la palabra de Dios, Dios lo va a respaldar. Si usted es un cristiano verdadero y tiene un negocio en el cual hace lo correcto, Dios lo va a respaldar. Los discípulos necesitaban, para pagar el impuesto del templo, dinero. Y Jesús le proveyó de una manera sobrenatural y milagrosa. Le dice: Pedro, anda al mar. O sea, ellos no tenían dinero. Ellos vivían con lo que le daban algunas mujeres, los que acompañaban a ellos, lo que le daban algunas otras personas, y tenían una bolsa que ahí ponían el dinero, y la bolsa la tenía nada menos que Judas, que robaba de la bolsa. Así que había poco dinero. Y tenían que pagar el impuesto del templo de Dios. Y entonces Jesús, cuyos recursos son infinitos, Jesús tiene recursos infinitos. Entre los que juegan a las cartas, diría, siempre tiene un as debajo de la manga, ¿no? Jesús tiene recursos que usted no se imagina. El diablo no se imaginaba que Dios iba a salvar al hombre muriendo él mismo y resucitando. Jamás pensó que podía tener Dios tan grande amor, a pesar de que el diablo era alguien que estaba al lado de Dios, pero se envaneció y por eso fue echado de la presencia de Dios. El diablo es astuto, tiene siglos de experiencia en engañar, se le llama el engañador, pero él fue el engañado, porque Dios es superior. El diablo quería matar a Jesús, quería que Judas lo venda para que lo matara a Jesús y salir adelante, pero lo que no sabía era que en esa muerte Jesús pagaba el pecado del mundo.
y que esa muerte estaba planeada por Dios, o sea que el diablo trabajaba a favor del plan de Dios. Lo convenció a Judas que lo venda, y Jesús muere en la cruz, pero otra cosa que no se le ocurrió al diablo es que Jesús iba a resucitar. No se puede matar a Dios. Jesús es omnisapiente, Él sabe absolutamente todas las cosas. Y Él sabe cómo solucionar sus pequeños problemas, o tal vez problemas grandes, problemas que quizás para nosotros son grandes. Jesús le dice a Pedro, anda al mar y toma y pesca un pez. Y el primer pez que saques, el dinero que necesites está ahí en la boca del pez. Nadie se lo podría haber ocurrido. Solo Jesús. Ahora, no sabemos si el milagro fue que ese dinero se le cayó a un pescador y ese pez lo agarró y ese pez justamente fue al lugar donde iba Pedro, justamente fue al lugar donde Pedro tiró el anzuelo y justamente se le ocurrió morder ese anzuelo. No sabemos. Otra posibilidad puede haber sido que Jesús, al primer pez que vio esa carnada, le hizo crecer una moneda de oro ahí, un estatero, en la boca. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Jesús inventó la manera para solucionar el problema del pago del impuesto. Pedro fue a Jesús, le presentó el problema. Usted vaya a Jesús, preséntele el problema. No tiene que caminar mucho, quizás puede encerrarse en su pieza. O si está manejando, o está en el vivero, o está mirando el mar, y está escuchando este programa, o está viendo este video, haga una oración. Haga una oración concreta y dígale, Señor Jesús, yo necesito un milagro. Y Jesús no sé si va a hacer que un pez le traiga plata o que le crezca dentro de la boca oro o que de repente su pierna que está mal empiece a ponerse bien y usted empiece a asombrarse, como le sucedió a un pastor amigo mío que tenía flebitis, tenía la pierna ancha, bien ancha, y vino un cristiano común y le dijo, pastor, ¿por qué está así? Y porque tengo flebitis. Pero Jesús no quiere que esté mal, si usted le está sirviendo. Y pero no sé qué hacer. Y ore. Vamos a orar. Y le dijo, bueno. Y oró el hermano, un hermano muy humilde, y la pierna, ante los ojos asombrados de la esposa misma del pastor y del pastor, se fue achicando. Y le quedó perfecta. Ese fue mi segundo pastor, al cual yo ayudé mucho tiempo. Él no se le ocurría. Él pensaba, tengo flebitis y bueno, lo tengo que bancar. Pero vino alguien que le dijo, Jesús puede sanar esa flebitis. Y oró con fe y se sanó. No hay nada, pero nada, imposible para Dios. Entonces cuando usted tenga una necesidad, no importa cuán sencilla o complicada sea,
cuando Jesús está presente, Él va a cubrir esa necesidad. Y la buena noticia es que Jesús siempre está presente. Siempre está presente al lado suyo. A veces, tal vez por pecados suyos, Jesús esté presente, pero de brazos cruzados mirando a otro lado. Hay veces como que usted no lo llama o no ora con Él y Jesús está con pena porque Él pensaba o piensa, si este orara, yo le solucionaría el problema. Pero nos olvidamos de Jesús. Nos olvidamos que Él resucitó, ¿entiende? Él está vivo hoy y es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él vive y está al lado suyo. Jesús dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es omnipresente, está en todas partes. Está al lado de cada persona del mundo. Son muchos, Está en el cielo, está intercediendo por nosotros en el cielo. Está en todas partes. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No lo tenemos que limitar a una mente nuestra, pero ¿cómo? Una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. El diablo no puede estar en dos lugares al mismo tiempo porque es un ángel. Pero Jesús es Dios. Y puede estar en todo lugar. Y está en todo lugar al mismo tiempo. Cuando uno le busca, le encuentra. Cuando uno habla con Él, Él a veces se tarda, a veces no. A veces le responde. A veces usted agarra un libro o agarra la Biblia y encuentra justo la palabra que necesitaba. Tómela. Es Jesús que le está hablando. Jesús también es el obrador de milagros. Jesús caminó sobre el agua. Jesús multiplicó panes y peces. Jesús convirtió el agua en vino. Ahora, ¿usted cree que eso es para el pasado? Yo no creo que sea para el pasado solamente. Eso es para hoy, porque Él sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. Tenemos que tener eso bien claro. Jesús vive. Jesús resucitó. Jesús tiene el control de todas las cosas. Aún nuestros cabellos están contados por Él. No cae a tierra un gorrión. Mi casa está lleno de gorriones. Mi señora le pone ahí comida, vienen. Yo digo, ¿qué será de la vida de estos? ¿Serán los mismos que vinieron ayer? ¿Serán otros? No cae a tierra un gorrión sin que Dios lo permita. El control es total. Pero hay que buscarle a Él. Hay que orar. Dicen, oren unos por otros para ser sanados. Jesús quiere que le busquen. Y al que busca encuentra. Jesús dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta, Dios se la abre. Vamos a un tema musical y continuamos con este programa.